la salud siempre es importante en toda área de la vida, pero si lo espiritual tiene prioridad, si lo espiritual es primero, yo creo que se impone que haya salud en la relación con Dios, haya salud en la vida en conexión con Dios. Entonces, creo que antes incluso de hablar de un crecimiento en la iglesia numérico, un crecimiento cuantitativo, debemos pensar en cómo estamos los que estamos disponiéndonos a hacer la obra para que crezca el Evangelio. O como lo hemos expresado en otras ocasiones, que usando dos palabras que nos ayudan a recordar el concepto, que es más importante ser que hacer. Entonces, ser espiritual, ser hijo de Dios, ser santo, ser alguien lleno del Espíritu, ser alguien que agrada a Dios. Y bueno, de ahí vendrá la efectividad de lo que hagamos. Entonces, una iglesia saludable indudablemente se va a desenvolver de una manera efectiva. Una iglesia enferma, pues será una iglesia que no tiene los logros que el Señor aspira a tener con esa iglesia. Uno de estos distintivos hemos dicho que es tener ministerio según los dones. En primer lugar, se nos impone esta pregunta: ¿qué es un don espiritual? Bueno, la palabra que se usa en las Sagradas Escrituras para don en griego es carisma, que un don, pudiéramos decir, para comenzar a elaborar ese concepto, que es un regalo, es una dádiva, es una gracia que Dios nos ofrece. Es un privilegio tener dones, tener un don también en nuestra vida, porque eso quiere decir que el Señor ha compartido algo, un regalo con nosotros. Pero sabemos que ese concepto de regalo, ¿cómo se materializa? ¿Qué implica que en la práctica tener un don, un regalo de Dios en este sentido? Bueno, pudiéramos leer, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 6 en adelante, dice la Biblia: de manera que teniendo diferentes dones, y aquí está la palabra, teniendo diferentes dones, carisma es la palabra, teniendo diferentes regalos de Dios, favores de Dios, dice: según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y bueno, aquí el apóstol Pablo nos da un ejemplo para poder empezar a tener una idea de qué cosa es un don. Dice que teniendo diferentes dones, y después enumera algunos. Habla de la profecía, habla del servicio, habla de la enseñanza, habla de la exhortación. Entonces, un don es una capacidad que Dios nos da, una capacidad especializada. Así que ese regalo se materializa en una capacidad que usted y yo tenemos, dada por Dios, para desarrollarnos en el ministerio, en la obra de Dios, en la iglesia misma. O sea que Dios quiere que seamos usados por Él. La Biblia habla en otros lugares del don, habla del don del Espíritu, que bueno, el Espíritu es la fuente de estas capacidades. Habla de don como de la vida eterna también, que es una dádiva de Dios. Pero en términos de estas capacidades, del sentido de lo que el pastor ha querido que transmitamos en esta noche, son capacidades especiales que Dios nos ha otorgado. Y bueno, don, que es un don, pero que es un don también, tiene un apellido, como lo tratamos en la iglesia, que es un don espiritual. Es un regalo de Dios, como hemos dicho, pero el apellido de espiritual, el motivo, la razón que se da es que es por el Espíritu Santo. Dones espirituales quiere decir
entonces que son capacidades, especialidades que Dios nos ha otorgado, potencializados por el Espíritu Santo, y que nosotros Y allí difiere entonces de cualquier talento natural que tengamos para hacer cualquier otra cosa, porque el origen de este don, de esta gracia, es por el Espíritu. Y no solamente el origen lo hace espiritual, sino también el destino. Porque ¿cuál es según tu opinión, cuál es la finalidad de esos dones recibidos? Bueno, los dones tienen propósitos definidos en la Biblia, pero volviendo un poquito a la idea inicial, para continuar por orden, hay dones o talentos, lo podemos decir de las dos maneras, dones o talentos naturales. Y los dones o talentos naturales también están esparcidos en el mundo, y Dios, no solamente a los creyentes, a los no creyentes, Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, y de la misma manera también ha otorgado dones a gente que no son creyentes. Nosotros, antes de estar convertidos, nosotros antes de ser cristianos, también teníamos dones, que esos dones nos vienen por nacimiento, desde que nacimos de una manera providencial. Hay una acción de Dios providencial en el mundo, de la cual todos somos beneficiados. No hay nadie que quede excluido de la obra providencial de Dios, y el Señor, a través de esa obra, también está dando dones, que algunos, como decía, nos llegan por nacimiento. Otras veces, andando por la vida, pues adquirimos ciertas capacidades que también, aunque providencialmente, no por el Espíritu Santo, también son capacidades que podemos ejercer en nuestro trabajo, en nuestra profesión, en nuestra familia. Así que una diferencia esencial es que un don espiritual no lo puede tener alguien que no es cristiano, porque un don espiritual viene por la obra del Espíritu Santo. Un creyente se convierte en un canal, un creyente se convierte en un instrumento a través del cual el Espíritu Santo se expresa. Y incluso aquellos dones naturales que hayamos tenido antes de ser creyentes, una vez que nos convertimos y el Espíritu Santo los toma en sus manos, pues viene a ser entonces espiritual, porque aunque lo adquirimos quizás antes de ser creyentes, antes de tener al Espíritu Santo, ahora está puesto en las manos del Espíritu Santo, es usado, y el don natural llega a ser potencializado, llega a tener mayor efectividad, llega a estar incrementado. Por ejemplo, un maestro que tenía el don del magisterio, antes de ser un cristiano, enseñaba en una escuela, en una universidad, y se expresaba bien y comunicaba, y la gente aprendía con él. Ahora se convierte, y esa persona, dice la Sagrada Escritura, que un creyente es un receptor del Espíritu Santo. Así que algo que caracteriza al cristiano es que tiene la presencia de Dios en él. Y ese don natural, ahora, de la misma manera que la persona toda ahora está en las manos de Dios, pues si está toda en las manos de Dios, quiere decir que también están sus dones naturales. Y esos dones ahora son instrumentados y son usados por el Espíritu Santo. Son espirituales, porque o pueden venir directamente del Espíritu y adquirirlos milagrosamente cuando somos cristianos, o pueden venir desde antes y lo traíamos de manera natural, pero ahora es potencializado. En ese contexto, me parece bien aclarar un incidente. Una vez estaba yo dirigiendo la escuela dominical en Caibarín, por los años 2000 y algo. Y yo vi a alguien que tenía deseo de servir, y era maestro de matemática en la secundaria, en nivel medio de enseñanza. Y yo le dije, voy a darle la oportunidad a que enseñe. Tú y yo sabemos quién es, aunque no menciona ahora el nombre. Y le di la oportunidad, pero las personas mismas dieron testimonio de no ser edificados. ¿Por qué tú crees que esto puede pasar? Bueno, quizás Dios no se propone usarlo como maestro ahora como cristiano. Quizás esa persona pudo ser efectivo usando su don natural, pero llegado al Evangelio, Dios tiene otros planes. Aunque mantenga las mismas habilidades naturales para seguir su profesión o carrera. Y puede no ser efectivo enseñando la Biblia. Pues eso para mí es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios y la iglesia es un mundo diferente al mundo social.
las leyes que rigen el mundo social, la manera en que se organiza socialmente la humanidad, tiene principios y manera de organizarse y todo diferente a la iglesia. ¿Por qué? Porque puede pasar que alguien diga, no, yo era dirigente, yo soy manager de una tienda, no, yo estoy arriba de la pirámide de tal organización, por tanto yo vengo a la iglesia y voy a replicar mi liderazgo. No. El liderazgo, el servicio en la iglesia es por don espiritual, por llamamiento de Dios, y está diseñado soberanamente para colocarte en un lugar específico dentro del cuerpo para que cumpla una función específica. Por tanto, tiene que todo estar dirigido por el Espíritu para que sea de edificación máxima. Porque seamos o hagamos o tengamos la capacidad natural de hacer algo fuera del cuerpo de Cristo, no quiere decir que necesariamente tengamos un lugar, ese mismo lugar o esa misma habilidad para hacerlo dentro del reino de Dios. ¿Estás de acuerdo con eso? Por supuesto que, porque un don es también un llamado y es una elección al ministerio. O sea que quien tiene un don que llega a ser efectivo en la obra de Dios, eso quiere decir que esa persona ha sido elegido para cierta labor. Pero, y es muy importante a veces que las mismas personas bajo la guía del pastor puedan algunas veces probarse en diferentes áreas. Hay personas que no saben su don, hay personas que dicen yo quiero servir a Dios pero no tengo claridad de dónde Dios me quiere, y bajo la guía del pastor puede empezar a hacer valoraciones de algunas áreas del ministerio cristiano, de algunas áreas de servicio, pero hay algo que va a estar siendo un termómetro. El pastor va a estar haciendo una valoración y va a estar viendo cómo se desenvuelve, porque el pastorado, que es otro don ministerial, es una especialidad que tiene un discernimiento de Dios también para esto. Además, hay personas que van a estar recepcionando lo que esa persona va a estar haciendo, y las mismas personas van a estar... La iglesia confirma. La iglesia confirma. Va a estar diciendo, hay personas que usan la expresión, mira, no me llega, no siento que eso está siendo bueno, no hay gente que se está edificando, o si es una labor de comunicación, un don de comunicación, hay algo que no está comunicando, algo que no está produciendo el fruto espiritual que Dios quiere. Y ahí podemos valorar o discernir si tiene esa habilidad. Entonces se mueve a otra área para valorar dónde pudiera ser efectivo realmente. Sí, ahora estamos mencionando esta lista de Romanos, hay otras listas en Corintios, otras en Pedro. Esas son las listas más o menos que tenemos de los dones. Sí, tenemos aquí en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Tenemos en primera los Corintios capítulo 12, que Pablo hace un desarrollo más exhaustivo del tema de los dones. Tenemos también Efesios capítulo 4, versículo 12 en adelante, donde básicamente el apóstol Pablo habla de 5 dones. Allí el profeta, el apóstol, el evangelista, el maestro o pastor. Y hay otra muy pequeña alusión que hace el apóstol Pedro allí en un texto. Creo que es el 4. Sí, pensaba que lo tenía aquí seleccionado. Pero hay otra alusión más pequeña que hace el apóstol Pedro. Sí. Basado en esas listas, me surge la pregunta: ¿esas listas son exhaustivas? Es decir, ¿los dones que existen son los únicos que se mencionan en la Biblia? ¿Cuántos dones hay? Bueno, evidentemente, al nosotros revisar los datos bíblicos y las listas de los dones, nos damos cuenta que las listas no son paralelas, no son exactamente paralelas, y que algunas veces son más breves, otra vez es más extensa la lista, y ya eso nos va diciendo que el escritor bíblico, el autor inspirado por el Espíritu Santo, no tuvo la intención de ir al detalle y de enumerar todo posible don que existe. Ya eso de por sí es un mensaje. Podemos leer, por ejemplo, observa, ya leímos Romanos capítulo 12, versículo 6 en adelante. Podemos también mirar en primera epístola a los Corintios capítulo 12,
del versículo 8 en adelante. Primera a los Corintios 12 del 8 en adelante. Dice allí, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que ahí tenemos un ejemplo. Y en el versículo 28 también dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces, si solamente tomando de ejemplo, ya dijimos que está la lista de Efesios capítulo 4 también, del versículo 11 en adelante, pero solamente tomando de referencia Romanos capítulo 12 del versículo 6 en adelante y primera a los Corintios 12 del versículo 8 en adelante, nos damos cuenta que la lista no es exhaustiva. Eso nos dice que el apóstol Pablo, porque los dos están escritos por el apóstol Pablo y también la lista que hay en Efesios, el apóstol Pablo no tuvo intención de ser exhaustivo, sino que puso ejemplos de los dones que existen. Pero además, en este punto de la cantidad de dones, cuántos dones hay, si nosotros analizamos este aspecto de que las listas no son exhaustivas, también analizamos que la fuente de los dones, ¿quién dijimos que era? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo va a expresarse a través del creyente. Los dones espirituales es una expresión del Espíritu Santo en la vida del creyente. En la vida del creyente. Y Él tiene todos los dones. Entonces, quiere decir que los dones son capacidades del Espíritu. Capacidades de poderío del Espíritu Santo. Porque si usted piensa, ¿dónde hacer milagros? ¿Qué cosa es eso? ¿De dónde habla eso? De la omnipotencia. O si habla del discernimiento, del conocimiento, dones de conocimiento y de sabiduría. Bueno, eso habla de la omnisciencia. Y es el Espíritu Santo expresando a través del creyente. Virtudes a través del creyente. Exacto, esas potencialidades. Entonces, ¿cuáles son las potencialidades o los límites de las posibilidades que Cristo puede expresar a través del cuerpo que es la iglesia? No tiene límites. No tiene límites. Entonces, no solo que las listas no son exhaustivas, sino que el Espíritu, que es la fuente de los dones, es todopoderoso, es infinito, es omnisciente, no tiene límites. Así que las listas de los dones, la lista que nosotros pudiéramos hacer, es infinita. La Biblia nos habla del don de, qué sé yo, el arte culinario, el que tiene don para cocinar. Pero si alguien en la iglesia está cocinando para proveer a los ancianos, proveer a los necesitados, eso se convierte en un don, un ministerio. Si cocina bien. Sí, cocina. Y si la gente lo elogia, se cocina bien. Sí. Porque acuérdate que son especialidades. Sí. Y que son efectivos. Sí, sí. Entonces, si esa persona cocina y esa persona lo disfrutamos todos, nos deleitamos en esa comida que hizo y dice, óyeme, como le dijo cierto pastor a mi mamá hace muchos años, le dijo, tu comida está en el ministerio, porque ella cocinaba muy bien. Entonces, y le usó esa expresión. Y eso quiere decir que realmente ella tenía el don. Y entonces hay tantos dones que pudiéramos citar cuando usted es efectivo y cuando usted se deleita y usted se siente llamado por Dios a hacer esa labor. Algo que también me hace pensar en la multiforme gracia de Dios, que es la frase que usa Pedro en cuanto a los dones, es que también las necesidades de la iglesia a través del tiempo va variando. Y el don viene a suplir una necesidad también del cuerpo o de la comunidad. Entonces, como cambia las necesidades del cuerpo, cambia las necesidades de la sociedad, según avanza la historia, se requiere nuevas habilidades o conocimiento del Espíritu para suplir a veces esas necesidades. Que esos ministerios o dones muy particulares a veces los podemos englobar en temáticas más generales.
Por ejemplo, el de que estaba hablando ahora mismo, de cocinar bien, proveer alimentos, alguien puede decir, bueno, este es el don de servicio, o el don de hospitalidad. Y entonces, habilidades muy específicas, pudiéramos nosotros sí encontrar unas referencias en la Biblia como términos más generales. Claro, y la lista del apóstol pudiera ser muy amplia en ese sentido que está hablando el pastor, porque los dones que Pablo enumera, al ser general, el mismo que está mencionando, el que cocina, puede ser clasificado dentro del que sirve, pero también el evangelista, porque hay gente que es efectiva de persona a persona. Y hay personas que evangelizan, y de persona a persona es espectacular, impacta la vida de la persona comunicándole el mensaje del evangelio. Pero hay otras personas que quizás no es tan efectivo de persona a persona, pero sí del púlpito, cautiva entonces las masas y la gente viene llorando diciendo yo quiero a Cristo en mi vida. O puede ser efectivo repartiendo tratados, o a través de la radio y la televisión, o sectores en particulares de la sociedad, mujeres, jóvenes, adultos, ancianos. También. Que hay personas que son más efectivos, que tienen un llamamiento, un don por el Espíritu para suplir esa necesidad particular. Exactamente. El Señor va a levantar los dones de acuerdo a esa necesidad que pueda surgir. Por eso también, y bueno, pensando en la iglesia, por eso también la iglesia local no debiera buscar tener uniformidad con otras iglesias. Es decir, no, todas las iglesias locales tenemos que parecernos, porque primero todas las iglesias locales están en un proceso de crecimiento, y unas son más niñas y otras son más maduras, y unas tienen ciertas necesidades que otras no tienen. Entonces eso hace que ese ministerio y ese don que se va a desarrollar en la iglesia local sea de acuerdo a lo que Dios comparte con la gente, y también de acuerdo a la necesidad que surge en ese cuerpo de creyentes. Para mí es muy importante esto que estás mencionando, porque muchas veces pensamos, no, para ser una iglesia tenemos que tener esta estructura, o estos departamentos, o estos ministerios. Y lo que tratamos entonces de poner en una hoja en blanco, por ejemplo, la iglesia que yo participé en Cuba, o la última iglesia de la cual vengo, y entonces trato de decir, si no hago esto de la iglesia anterior que yo participaba, o de la iglesia que yo era miembro en Cuba, nosotros no somos iglesia, o estamos mal porque no tenemos esto en particular. Porque lo que estamos tratando es, o algunos de nosotros, eso pecamos también a veces los líderes, los pastores, leemos un libro que es un boom en la literatura, y él tiene una estructura basado en propósito, o basado en áreas, en círculos concéntricos, o lo que sea, una estructura específica que resultó para su iglesia local. Lo leemos, es un bestseller, y dice, bueno, lo que tengo que hacer es replicar ese modelo. Entonces, ¿qué peligro tú ves en cualquiera de estos ejemplos? Bueno, los peligros es que no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque estaríamos hablando de una estructura, tendríamos la idea de la iglesia como una organización, corporación, sí, y no como un organismo vivo que se mueve conforme a la necesidad. Entonces nosotros pudiéramos crear una estructura, y por ejemplo muchas iglesias funcionaron por años por departamentos. Decir, bueno, vamos a hacer eso, vamos a tener esos departamentos, área de jóvenes, de adultos, de damas, de varoniles, y entonces decimos, ya tenemos la estructura creada, ahora metamos la gente allí. Y entonces es decir, cuando tú dices que tenemos la estructura, no es que tenemos la persona para la estructura, sino que tenemos planificada la estructura. ¿Lo que quiere decir? Sí. Tenemos diseñado. Tenemos la idea en la que queremos trabajar. Okay. Pero entonces ahora vamos a decir, vamos a llenar eso allí. Vamos a empezar a buscar las personas. Vamos a poner un hombre al frente de los varoniles, vamos a poner un joven al frente de los jóvenes, o lo que sea, vamos a poner una mujer al frente de la mujer, y entonces... en caso hipotético que no aparezca esa persona, ¿qué hacemos? Bueno, es que si vas a trabajar en esa manera, con esa idea que digo que no funciona, ya tienes que poner una gente ahí. Entonces tú dices, porque estamos trabajando así, entonces si es así... Si no hay alguien con un don. Y ese es el problema, porque entonces tú dices, tengo una estructura, no tengo ni la persona con el don, pero además hay gente que tiene don, pero no tiene la disponibilidad, porque qué sé yo, está en una situación, la mujer parió, o tiene un trabajo que no le permite, tiene que tener también la disponibilidad y tiene que tener el don, que es esto que estamos hablando. Entonces, no es
el espacio para decir, vamos a crear eso que quisiéramos tener, sino vamos a ver qué persona Dios levanta que en realidad tiene el testimonio, el carácter y tiene estos dones que la Biblia nos habla para por la obra del Espíritu, a través de él, llevar a cabo ese ministerio. Y entonces, al final, ¿qué estructura puede quedar? Bueno, eso lo dirá el Señor. En la medida que surja, pues va a surgir algo que a lo mejor no teníamos ni planificado. Una de las iglesias que atendí, pues los jóvenes se reunían para evangelizar a través del deporte. Y yo les ayudé estaban allí los jóvenes de buen testimonio, miembros de la iglesia, deportistas, y nosotros queremos evangelizar, reuniendo a la gente y allí se convirtió gente. Ellos iban a jugar pelota, béisbol, y a través de eso el Señor usó eso para que muchos otros jóvenes se convirtieran. Fue algo que Dios usó. Ahondando más en el tema, en caso de que tengamos una estructura, estamos obligados, un presupuesto ministerial nos lleva al otro. Tenemos una estructura, esa estructura nos lleva a buscar una persona, esa persona entonces debería tener un don. En caso de que no tenga el don, porque estamos haciendo las cosas al revés, pedimos voluntarios. Y una de las cosas que veo que pasa a veces es que empieza a presionarse en el momento de la reunión o en el momento de la elección, que es ese otro tema. Empiezan a darse codazos y dale, tú sabes hacerlo, yo estoy cansado, yo no puedo hacerlo. Y de pronto sale alguien X, espiritualmente, en forma de X, para llenar un espacio en forma de C. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona en esa posición, si no tiene el don, no tiene el respaldo del Espíritu para hacer lo que está haciendo. Entonces, si no tiene el respaldo del Espíritu, ¿con qué bases espirituales lo está haciendo? Cero. Es carnal. Entonces estaba haciéndolo sobre la base de la carne. Y entonces en el espíritu solo es el que puede provocar cosas espirituales. Pero la carne de nada aprovecha. Es decir, que algo esté funcionando, que una labor se esté realizando, no quiere decir que primero agrade a Dios o cumpla el propósito final. Porque el propósito final es la edificación de la iglesia. Entonces lo que estamos haciendo es creando servicios o trabajos dentro de la iglesia que está potencializado humanamente sobre las bases carnales, y no podemos tener perspectiva a largo plazo de que eso sea saludable para la iglesia. Yo creo que estamos en este sentido haciendo las cosas al revés. Porque como estábamos mencionando, el don de pastor, en Efesios capítulo 4, es capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, el ministerio pastoral está con la responsabilidad y el llamamiento de instruir desde las Escrituras y discipular, llevar a los creyentes a la madurez. En parte de ese proceso a la madurez es que el creyente maduro entonces sirva. Entonces, es parte de la responsabilidad pastoral discernir o escuchar la inquietud de cualquiera que quiera servir, y como estabas mencionando anteriormente, ir dándole lugar paulatinos, progresivos, supervisados, de prueba y error, para entonces finalmente decir, esta persona está capacitada por el Espíritu para tal ministerio. En esa ocasión es entonces que se le puede presentar a la iglesia y empieza uno a pensar y decirles, oye, ¿se han dado cuenta cómo predica? ¿O se dan cuenta qué servicial es? ¿O se dan cuenta qué generoso es? ¿O cuán comprometido está? Y si tú encuentras respaldo y confirmación en la iglesia, ese mismo proceso natural va confirmando el don y va dando lugar al ministerio, y el ministerio instalado entonces da una estructura a la iglesia que no lo diseñamos nosotros, sino que fue el Espíritu. Porque que no tengamos en un papel una estructura para llenar no quiere decir que la iglesia no tenga una estructura, porque cada cuerpo tiene una estructura para que pueda ser sostenido, para que tenga movilidad y pueda tener funcionalidad. Es decir, que no tengamos una lista con departamentos o estructurado inicialmente no quiere decir que no la tengamos en un momento dado, porque lo que estamos pensando es que el Espíritu, dando los dones, es quien le da forma a la iglesia. Y yo creo que esta es la única
manera en que nosotros podemos decir, Cristo está edificando la iglesia. Porque si no, ¿quiénes están edificando la iglesia? Somos nosotros diseñando lo que ha de ser una iglesia. ¿Quieres comentar algo más al respecto? Por supuesto, estoy de acuerdo con lo que has expresado, que cuando no dejamos que la Biblia, el Espíritu Santo nos guíe en este proceso, pues vamos a estar haciendo la labor nosotros y los resultados pues también serán pobres y serán humanos en muchas ocasiones, porque Dios a veces usa hasta nuestro mal proceder, pero sería muchos más logros los que podríamos tener si nosotros dejamos que el Espíritu Santo realice la obra. Entonces creo que debemos, en ese sentido, cuando en la iglesia se está buscando también que los creyentes se sumen al ministerio y que sirvan al Señor, porque como el apóstol Pablo allí en 1 Corintios 12 está hablando de que somos un cuerpo, de que todos encontramos un área o somos parte del cuerpo. Eso quiere decir, desarrollamos una función en la iglesia. Nadie debería ser un creyente de banco, un creyente pasivo. Todo el mundo debe encontrar su lugar, pero es importante que sea bajo la guía del Espíritu Santo, y bajo la guía del Espíritu Santo también implica que nosotros prestemos atención a la obra espiritual que Dios está haciendo entre los creyentes. Por ejemplo, un proceso en la práctica es que la Biblia habla de los diáconos y que los diáconos debían ser puestos a prueba antes de oficializarlos. Y ese puesto a prueba quiere decir que no es que íbamos a buscar a alguien rapidito porque decimos, bueno, la iglesia, la Biblia habla de los oficiales que son el pastor y el diácono, así que tenemos que buscar un diácono inmediatamente. Vamos a buscar a alguien y vamos a nombrarlo diácono. No, porque por nosotros decirle diácono, él no se convierte en diácono. La única manera que él sea diácono es que Dios lo llame y lo capacite con los dones para ese diaconado. Entonces, bajo el liderazgo espiritual, que la iglesia siempre comienza con un misionero o con un pastor, pues ese ministerio va a estar inicialmente bajo esa supervisión. La Biblia dice que el pastorado es un obispado también, porque sobrevé, está observando, entonces debe estar valorando y mirando a aquellas personas que tienen ese don. Y en la iglesia deberíamos encontrar un visto bueno. O sea que una vez que el pastor está diciendo, yo creo que fulano tiene este don y que Dios le ha capacitado para esta labor, y ya lo veo incluso que está trabajando, está dando fruto, algo está pasando, entonces la iglesia puede confirmar también, dando el visto bueno al pastor de que efectivamente esa persona está llamado por Dios en esa área, está siendo efectivo, está capacitado con el don, y entonces ahí es que quizás se puede oficializar a alguien. Eso marca un ejemplo para hacerlo con otros ministerios. Con todos, es un ejemplo solamente. Todos los ministerios deberían estar bajo el mismo proceso, que todas las personas, es muy difícil también, no solamente para el pastor, sino para otros hermanos en la iglesia, cuando por ejemplo, una persona que llega, se convierte, está joven en el evangelio, y de pronto lo nombramos, qué sé yo, superintendente de la escuela dominical, y entonces, y no funciona, y todo el mundo sabe que aquello es un caos. ¿Pero cómo se le dice? Entonces ahora no solamente se está dañando el trabajo de la escuela dominical, sino que ahora se corre el riesgo, la misma alma, esa alma que le vamos a tener que decir, mira, recesa tu trabajo porque no está siendo bueno para ti, estás llevando una carga que no fluye porque Dios no te ha capacitado con eso, pero también los que tienes bajo tu tutela están siendo dañados, entonces va a haber un daño para mucha gente. Se obstruye el ministerio. Eso es un ejemplo en que la iglesia no está funcionando saludablemente. Eso es un ejemplo. No estamos siguiendo un parámetro según los dones. Exactamente. Bueno, hermano mío, este es un tema realmente para mí riquísimo, abundante. ¿Hay algo finalmente que quieras aportar que no quieres dejar para luego?
así terminar. Bueno, que los dones, pensando en, yo sé que el interés y el énfasis es que esto lo miremos de la perspectiva eclesiológica, los dones en función del trabajo de la iglesia local. Se me ocurre añadir que los dones están distribuidos, están esparcidos en el cuerpo de Cristo. Y desde la perspectiva del mundo, quizás esa diversidad en el cuerpo de Cristo, para alguien pudiera decir, eso está trayendo división. Eso es negativo, porque no hay una uniformidad, porque no entienden el concepto de unidad de la Biblia, que es la unidad del Espíritu. Pero sin embargo, el Señor dice que Él sabiamente ha esparcido los dones espirituales en toda la iglesia, y todos desarrollamos labores diferentes y todos desarrollamos la labor a ciertos niveles, y eso hace que yo te necesite y que tú me necesites a mí. Y lejos de traer desunión, lo que trae es unión, porque no me puedo separar de ti, porque yo para adorar a Dios necesito los cantores, para aprender de la Biblia necesito los maestros, para que la actividad de la comida quede buena necesito el que cocina. Y eso me hace que en vez de separarnos nos unamos más. Tenemos una conexión de interdependencia. Una interdependencia. Y entonces también, como dijimos al principio, que estos dones son capacidades, potencias del Espíritu Santo. Los dones, por ejemplo, también algo que nos alumbra es que los dones en contraste con el fruto del Espíritu, porque los dos son expresiones de Cristo en la iglesia. Los dones hablan de las capacidades, de las potencialidades, del poderío de Cristo a través de la iglesia. Y el fruto habla del carácter moral y ético de Cristo a través de la iglesia. Pero el fruto es singular. Y todas esas virtudes que están mencionadas allí como parte del fruto espiritual se deben manifestar simultáneamente. Cuando dice que el fruto es amor, gozo, paz, benignidad, eso debe estar en todos los creyentes. El fruto, ese solo fruto que implica todas esas virtudes, deben estar en cada creyente. Pero no así los dones, porque los dones son las potencialidades y el poderío. Y si Dios hubiese puesto en el creyente todo su poderío, entonces ese fuera otro Dios, fuera otro Cristo, tuviera todos los poderes y todos los atributos divinos. Así que Dios dijo, los dones tienen que estar esparcidos. Y mi iglesia, el cuerpo, todos esos miembros del cuerpo forman un cuerpo que implica la unidad perfecta en la que cada parte se ayuda. Por eso habla de la ayuda mutua del cuerpo creyente. Así que, y cuando los creyentes que pertenecen a la iglesia son llenos del Espíritu Santo, reciben los dones y funcionan saludablemente, podemos decir que visiblemente ahí está el cuerpo de Cristo. Amén. La iglesia sigue haciendo de esta manera lo que Cristo ya un día hizo, porque la obra que Cristo hizo un día, su ministerio, es lo que estamos llamados a replicar ahora como un cuerpo en el mundo. Cristo la cabeza, nosotros el cuerpo, somos una extensión de la obra del Señor, con esos dones. Con esos dones. Por eso lo que Él hizo un día en Palestina, continúa haciéndolo ahora a través de la iglesia llena del Espíritu Santo, centrada en la Escritura y bajo su soberanía y poder. Amén. Amén. Entonces, ora por nosotros, hermano mío. Señor, estamos muy agradecidos por esta noche que tú nos has regalado. Gracias porque hemos podido tener este aperitivo de tu palabra, que nos inquieta, que nos ayuda a meditar y profundizar en tu palabra. Concede que esta iglesia local pueda prosperar según tus propósitos, según tus planes, bajo la guía del Espíritu, Señor, y logre dar gloria a tu nombre, porque no estén bajo la guía humana, sino bajo la guía divina. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.